El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, estaba lleno de movimiento ese día. Un Boeing 373200 se preparaba para un vuelo doméstico que parecía ser rutinario. Era el vuelo 204 de TANS, Perú, con destino a Pucallpa. A bordo viajaban 98 personas, 91 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Al principio, el cielo parecía tranquilo, casi un aliado para el vuelo. Pero una fuerte tormenta amazónica esperaba en el tramo final. Lo que parecía un viaje común dentro del país estaba por convertirse en una carrera contrarreloj para lograr aterrizar con seguridad. Era 23 de agosto de 2005. Pasaban pocos minutos de las 2 de la tarde en Lima. El vuelo 204 de Transper Perú esperaba para comenzar a rodar hacia la pista asignada para despegar. Este vuelo conectaba 3 ciudades importantes en la región oriental del Perú: Lima, Pucallpa e Iquitos. La ruta cubría unos 1000 kilómetros, atravesando la cordillera de los Andes y bajando hacia la selva amazónica. El plan de vuelo estimaba 1 hora desde Lima hasta Pucallpa, seguida de una breve parada para bajar y subir pasajeros. Luego, continuaría hacia Iquitos. El avión era un Boeing 737-200, matrícula OB1-809P, fabricado en 1982. Antes había volado para South African Airways y otras aerolíneas, hasta que Transper Perú lo compró en 2003. El avión tenía 2 motores, Pratt y Whitney JT 8D-17A, y no presentaba problemas mecánicos, aunque su diseño ya era algo viejo y no contaba con algunas tecnologías modernas, como sistemas avanzados para alertar sobre ráfagas de viento peligrosas. Transper Perú, cuyo nombre completo es Transportes Aéreos Nacionales de la Selva, era una aerolínea estatal que operaba desde 1963. Nació como parte de la Fuerza Aérea Peruana, con el objetivo de conectar las zonas más alejadas del país, especialmente en la Amazonía, donde no hay carreteras. En 1999 se convirtió en una empresa pública con participación privada, aunque seguía vinculada al Estado. Para mediados de los 2000, la empresa atravesaba dificultades. Su flota era vieja y tenía pocos recursos, y enfrentaba competencia de nuevas aerolíneas privadas como AM Perú. A pesar de eso, TANS seguía siendo popular por sus precios bajos y por volar a lugares donde otras compañías no llegaban. En 2003, la aerolínea sufrió un golpe duro. El vuelo 22, un Fokker F-28, se estrelló cerca de Chachapoyas. Los 46 pasajeros y tripulantes a bordo murieron en ese accidente. Volviendo al vuelo 204, el piloto principal era el comandante Octavio Pérez Palma Garreta, de 45 años. Tenía un total de 5.867 horas de vuelo, de las cuales 3.763 fueron en aviones Boeing 377. A su lado estaba el primer oficial Jorge Luis Pinto Panta, de 37 años, con 4.755 horas de vuelo, pero solo 119 en ese tipo de avión. También viajaba en cabina Gonzalo Chirinos Delgado, un piloto en entrenamiento de 38 años. Él formaba parte de un proceso de capacitación operativa. Tenía 2.700 horas de vuelo, aunque solo 61 en Boeing 373. Su función era la de observador o aprendiz, y no debía intervenir directamente en el control del avión. A las 14 horas 24 minutos, el vuelo 204 comenzó a rodar por la pista 15 del aeropuerto Jorge Chávez. El despegue fue sin problemas y empezó su corto trayecto hacia Pucallpa. Pocos minutos después de despegar, los pilotos recibieron informes del clima que indicaban la formación de una tormenta fuerte en la zona de aproximación a Pucallpa. Aunque las condiciones no eran favorables, los pilotos decidieron no cambiar sus planes y continuaron hacia el aeropuerto con la idea de evaluar la situación cuando la tormenta estuviera más cerca. Más adelante, cuando iniciaban el descenso, a las 15 horas, 3 minutos y a 10 millas de la pista 02, recibieron permiso para realizar una aproximación visual. Sin embargo, el controlador les advirtió sobre la tormenta que estaba en curso. Mientras bajaban a 2.500 pies sobre el terreno, el avión comenzó a ser golpeado por granizo y los fuertes vientos cruzados sacudían la aeronave, causando preocupación en todos a bordo.
A pesar de esto, el comandante decidió seguir adelante, confiando en que podrían mantener el control y aterrizar. Durante el descenso, la aeronave fue sacudida por turbulencias severas y una intensa granizada impactó el parabrisas, reduciendo drásticamente la visibilidad de los pilotos. En ese momento, el copiloto decidió salir de la cabina y sentarse en la sección de pasajeros, dejando su puesto al piloto en formación, que inesperadamente tuvo que ayudar al comandante en ese momento crítico. El asiento del copiloto fue ocupado entonces por Edgar Rojas Orellana, el mecánico de la aerolínea. A las 15:05, el vuelo 204 estaba a solo 5 millas de la pista 02, enfrentando vientos cruzados de 30 nudos y visibilidad casi nula. No podían ver nada y ya comenzaban a temer que el aterrizaje fuera imposible. Pero casi sin tiempo para comunicarse, el viento los empujó hacia el suelo. Segundos antes del impacto, en cabina se escuchó esta conversación. Busca la pista, tercera. La estoy buscando. Estamos a 10 kilómetros, flap 5. Vale, flap 5, flap 5. ¿Tienes la pista a la vista? No, no la tengo. La torre, ¿qué te dice de la visibilidad al otro lado para dar la vuelta y aterrizar por ahí? Torre de Pucallpa, Transperú 204. ¿Cuál es la visibilidad del otro lado de la pista? No veo nada, mira conmigo. Ayúdame a levantar el morro. Sigue levantando, levántate. A las 15:06, el Boeing 377 de Transper, Perú, impactó contra un pantano ubicado a unos 6,5 kilómetros al suroeste del aeropuerto. El fuselaje se rompió en 3 partes al chocar contra el terreno fangoso, y de inmediato se desató un incendio, alimentado por el combustible derramado. De las 98 personas que iban a bordo, 40 perdieron la vida, 35 pasajeros y 5 tripulantes, principalmente en la sección delantera, donde el fuego fue más intenso. Los 58 sobrevivientes, muchos con quemaduras graves y fracturas, enfrentaron una pesadilla de humo y fuego. Algunos lograron escapar a través de grietas en el fuselaje, mientras que la selva, mojada por la lluvia, amortiguaba el sonido de sus gritos. La tragedia del vuelo 204 apenas comenzaba. El lugar del accidente, un pantano rodeado de selva densa, era un terreno difícil y peligroso para cualquier operación de rescate. A las 15:10, apenas minutos después del choque, pobladores de las comunidades cercanas, alertados por el estruendo, corrieron hacia el sitio. Enfrentaron un terreno fangoso y el humo espeso del incendio. Al llegar encontraron un escenario devastador, el avión destrozado y en llamas, con sobrevivientes heridos pidiendo ayuda, algunos atrapados entre restos del fuselaje. Estos rescatistas improvisados lograron sacar a varios pasajeros, incluidos niños y ancianos, antes de que el fuego los alcanzara. A las 15:30, los equipos de emergencia del aeropuerto y bomberos llegaron al lugar, pero las condiciones dificultaban mucho el acceso. Los 58 sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional de Pucallpa, donde los médicos trabajaron sin descanso para tratar quemaduras graves y fracturas. Algunos heridos en estado crítico fueron enviados a Lima para recibir atención especializada. Lamentablemente, el sitio del accidente fue saqueado por algunas personas que no buscaban ayudar, sino robar pertenencias de las víctimas y partes del avión. Incluso se llevaron una de las cajas negras, que luego fue recuperada gracias a una recompensa ofrecida por las autoridades. A pesar de todo, el heroísmo de los rescatistas salvó muchas vidas esa tarde. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué el avión terminó estrellándose tan cerca del aeropuerto? La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú realizó una investigación exhaustiva sobre el accidente del vuelo 204 de Transper, Perú, ocurrido el 23 de agosto de 2005 en Pucallpa. El informe concluyó que la causa principal fue una decisión equivocada de la tripulación técnica de continuar con la aproximación y el aterrizaje en el aeropuerto de Pucallpa, pese a las condiciones meteorológicas extremadamente adversas. El avión entró voluntariamente en una tormenta que había sido claramente detectada en el radar meteorológico a bordo desde aproximadamente 190 millas antes de llegar al destino.
La tripulación comenzó un descenso no estabilizado, con tasas de descenso mayores a 15 pies por segundo, lo que activó la alarma del sistema de alerta de proximidad al suelo, KNBWS. Además, al entrar en el núcleo de la tormenta, con granizo intenso, los pilotos perdieron completamente la visibilidad horizontal y vertical, quedando incapacitados para mantener la conciencia situacional hasta que el avión chocó contra árboles y luego contra el terreno. Entre las causas que contribuyeron al accidente, el informe destacó: tripulación incompleta. El copiloto titular, Jorge Luis Pinto Panta, no estaba en la cabina al momento del accidente, ya que permanecía en la sección de pasajeros, lo que afectó directamente la gestión en cabina. Incumplimiento del NOTAM emitido el 31 de julio de 2005. Ausencia total de procedimientos operativos estándar en la aerolínea al momento del accidente, dificultando enormemente la gestión segura del vuelo. Falta de habilidades de manejo de la tripulación, reflejando una deficiente gestión de riesgos y desconocimiento de los peligros potenciales. Limitada capacidad del controlador de tránsito aéreo en Pucallpa para identificar la severidad y el peligro de la situación meteorológica, agravado por regulaciones que le impedían tomar decisiones preventivas efectivas. Fallas significativas en la planificación previa y durante el vuelo. Deficiente realización de listas de chequeo debido a la distracción causada por las condiciones meteorológicas adversas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima reconstrucción. ¿Cuál vuelo te gustaría que analicemos en las siguientes entregas? Déjalo en los comentarios. El 31 de agosto de 1988 comenzó como una mañana cualquiera en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, uno de los más transitados de los Estados Unidos. En la pista, los vuelos despegan y aterrizan sin contratiempos. Todo parece transcurrir con normalidad. En la puerta de embarque, 101 pasajeros esperan abordar el vuelo Delta 1141 con destino a Salt Lake City, Utah. Es un vuelo corto, de poco más de 2 horas. Nada fuera de lo común. La aeronave encargada del servicio es un Boeing 727-2323, un trirreactor confiable que ha sido parte fundamental de la flota de Delta desde los años 70. Aunque no es el avión más moderno, sigue siendo uno de los más utilizados para rutas domésticas. La tripulación está compuesta por 3 pilotos en la cabina y 4 auxiliares de vuelo. El comandante, el primer oficial y el ingeniero de vuelo suman miles de horas de experiencia. Pero hoy, la experiencia no bastará. A las 8:30 de la mañana, el embarque se completa. El vuelo es autorizado a iniciar el rodaje hacia la pista 18L. Mientras el avión se desplaza, la cabina de mando se llena de conversaciones irrelevantes. Hablan de política, de relaciones personales, del sindicato. Lo hacen con tono relajado, casi como si no estuvieran por despegar. El ingeniero de vuelo repasa el checklist, pero sin detenerse, sin confirmar las acciones con el resto de la tripulación. Nadie comprueba físicamente la posición de los flaps. Nadie cuestiona nada. La lista se completa, pero no se verifica. Lo que sigue es una cadena de errores que costará vidas. A las 8:59 de la mañana, la torre de control da la autorización final. Delta 1141, autorizado a despegar. El primer oficial toma los mandos y empuja las palancas de potencia. Los motores Pratt y Whitney rugen mientras el avión comienza a rodar a gran velocidad por la pista. La aeronave alcanza la velocidad de rotación. El primer oficial tira del control. El morro se eleva, pero el avión no responde como debería. No gana altitud. Apenas se levanta unos metros del suelo. Desde la torre, los controladores observan con preocupación cómo el avión parece pesado, inestable. No es normal. El Boeing 727 lucha por permanecer en el aire, pero algo está mal. Instantes después, el ala derecha golpea una antena del sistema de aproximación. El impacto rompe el depósito de combustible y provoca una explosión. El avión gira violentamente hacia la derecha, pierde sustentación y cae.
En solo segundos, Delta 1141 se convierte en una bola de fuego al final de la pista. El Boeing 727 se estrella apenas 1000 metros después del despegue. El impacto es brutal. El tren de aterrizaje colapsa, el fuselaje se parte y los motores arrancan trozos de tierra mientras el avión se desliza a gran velocidad sobre el pasto. Una nube densa de humo negro se eleva desde la zona del accidente. Las llamas comienzan a consumir rápidamente el ala derecha, donde se concentraba el combustible. El fuego se expande con violencia hacia el fuselaje central. El caos dentro del avión es absoluto. Los pasajeros gritan, buscan salidas, muchos con quemaduras o atrapados entre los asientos deformados. Otros están inconscientes. Algunos intentan liberar a sus compañeros. Las azafatas, heridas, intentan abrir las salidas de emergencia mientras el fuego se acerca. Cada segundo es vital. A pesar de todo, los equipos de emergencia llegan rápido. Las puertas son forzadas. Algunas personas logran escapar entre el humo. Los bomberos luchan por contener las llamas, pero el fuego ya ha devorado buena parte de la estructura. Para cuando logran extinguirlo, es demasiado tarde para muchos. En total, mueren 14 personas, 12 pasajeros y 2 miembros de la tripulación de cabina. Otros 94 sobreviven, aunque muchos con heridas graves, quemaduras, traumas psicológicos. El accidente conmociona al país. ¿Cómo es posible que un avión moderno, en condiciones aparentemente normales, se estrelle segundos después de despegar? La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, abre una investigación inmediata. Lo primero que analizan son las cajas negras, la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voz de cabina, CVR, revelan detalles clave. El avión nunca tuvo suficiente sustentación. El ángulo de ataque era correcto, la potencia también, pero algo esencial faltaba. Los flaps estaban completamente retraídos. En un Boeing 727, los flaps son vitales para generar la sustentación necesaria en el despegue. Su función es cambiar la forma del ala, aumentando su capacidad de elevarse a bajas velocidades. Si no se extienden, el avión necesita mucha más velocidad y pista para volar. Delta 1141 nunca tuvo esa oportunidad. ¿Por qué los pilotos no los extendieron? La grabadora de voz revela conversaciones no relacionadas con el vuelo durante el rodaje. El ambiente en cabina era relajado, disperso. Se habla de todo, menos del avión. El checklist se menciona superficialmente, pero nunca se verifica paso a paso. La cultura de seguridad había sido reemplazada por la rutina. La NTSB también descubre que el sistema de advertencia de configuración de despegue, diseñado precisamente para alertar a la tripulación si algo crítico, como los flaps, no está en posición, no funcionó. No sonó ninguna alarma, no hubo advertencia alguna. Al revisar el sistema, encuentran contactos eléctricos corroídos. El mecanismo no había sido inspeccionado adecuadamente, y no era la primera vez que presentaba fallas. El mantenimiento había pasado por alto señales claras. Todo empieza a encajar. La falta de enfoque en cabina, la omisión de los flaps, el silencio del sistema de advertencia y un avión que jamás debió despegar. Lo más escalofriante es que todo pudo evitarse. Las fallas no fueron técnicas imposibles de prever. No hubo mal tiempo, no hubo sabotaje. El accidente fue consecuencia directa de la negligencia, de la relajación de los estándares, de un entorno donde los procedimientos se tomaban a la ligera. Y esta vez el precio fue la vida de 14 personas. Cuando la Junta Nacional de Seguridad del Transporte publica su informe final, la conclusión es clara. El accidente del vuelo Delta 1141 fue evitable. No se trató de una falla técnica imprevisible, ni de condiciones meteorológicas extremas, ni de un error aislado. Fue el resultado de una cadena de omisiones humanas, toleradas por una cultura que había relajado su disciplina operativa. El informe menciona explícitamente el ambiente informal en la cabina. Durante los 15 minutos previos al despegue, la tripulación mantuvo una conversación extensa e irrelevante, violando la norma conocida como cabina estéril, que prohíbe cualquier tipo de charla no relacionada con la operación del vuelo en momentos críticos como el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Además, quedó claro que el checklist de despegue no fue ejecutado correctamente.
El ingeniero de vuelo lo leyó sin participación activa del comandante o del primer oficial. Nadie respondió a cada ítem como exige el procedimiento. Nadie miró físicamente los indicadores de flaps. Nadie notó que estaban completamente retraídos. Para colmo, el sistema de advertencia, que debería haber detectado y alertado esta configuración errónea, estaba averiado. La alarma nunca sonó. Nadie sabía que faltaba algo crítico. Y Delta no tenía registros de haber inspeccionado adecuadamente ese sistema en mantenimiento anteriores. Era un fallo silencioso, esperando el momento exacto para convertirse en tragedia. El informe de la NNTSB no solo culpó a los pilotos, sino también a la aerolínea. Criticó duramente los protocolos internos de Delta, señalando una falta de supervisión adecuada, una tolerancia excesiva a conductas negligentes en cabina y deficiencias en el control de mantenimiento. El accidente forzó un cambio profundo en la industria. Se reforzó la aplicación de la cabina estéril en todas las aerolíneas estadounidenses. Se revisaron los sistemas de advertencia de configuración de despegue en miles de aviones. Se implementaron programas más rigurosos de CRM, Crew Resource Management, que enfatizan la comunicación, la disciplina y la cooperación efectiva dentro de la cabina. Delta también cambió. Reforzó sus estándares operativos, reentrenó a su personal y modificó sus políticas internas. El accidente dejó una marca profunda en la compañía, no solo por la pérdida humana, sino por lo que reveló, que incluso una aerolínea de prestigio puede caer en la trampa de la complacencia. Las familias de las víctimas, mientras tanto, enfrentaron una lucha más silenciosa. Algunas demandaron a la aerolínea, otras se dedicaron a promover la seguridad aérea. Algunas nunca volvieron a subirse a un avión. El dolor de haber perdido a un ser querido en un accidente que nunca debió ocurrir no se supera, se transforma, pero no desaparece. Entre los pasajeros que perdieron la vida, había niños, abuelos, trabajadores, estudiantes, gente que solo quería llegar a su destino. No sabían que algo tan simple como no extender los flaps podría acabar con todo en cuestión de segundos. Hoy el caso de Delta 1141 es estudiado en academias de aviación de todo el mundo. No por la complejidad del accidente, sino por lo contrario, por lo simple que era evitarlo. Es un ejemplo doloroso de cómo la rutina puede volverse peligrosa cuando dejamos de respetar los procedimientos. Y también una prueba de que la aviación, por más tecnología que tenga, sigue dependiendo del factor humano. La seguridad aérea ha avanzado. Los errores del pasado se convierten en lecciones para el futuro. Pero esas lecciones no deben olvidarse, porque cada checklist ignorado, cada alarma inactiva, cada conversación fuera de lugar en cabina, puede ser el comienzo de una nueva tragedia. El vuelo Delta 1141 jamás debería haber despegado. Y aunque 94 personas sobrevivieron, 14 no lo lograron. Por ellos y por todos los que suben a un avión con la esperanza de llegar a casa, estas historias deben seguir contándose, para que nunca más un avión caiga por algo que era tan fácil de evitar. Un avión comercial de la aerolínea India Express, un Boeing 737-800, se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Mangalore. A bordo viajaban 166 personas, en su mayoría ciudadanos indios que volvían a su país tras una estancia en Dubái. El vuelo, identificado como el número 812, había transcurrido con normalidad durante casi toda su duración. Era una ruta frecuente y sin complicaciones aparentes. Pero lo que ocurrió en los últimos minutos del trayecto transformó una operación rutinaria en una de las peores tragedias aéreas de la India. El aeropuerto de destino, situado en la ciudad costera de Mangalore, presenta un diseño inusual. La pista está construida sobre una meseta angosta y elevada, rodeada por caídas abruptas a ambos extremos. Este tipo de infraestructura, conocida como tabletop, exige una pericia absoluta por parte de los pilotos. Debido a su complejidad, las autoridades de aviación civil del país habían estipulado que solo el capitán al mando podía realizar los despegues y aterrizajes en ese lugar.
La aeronave designada para esta operación era un Boeing 737-800, matrícula VT-AX-1B, equipado con características especiales que le permitían operar en pistas cortas como la de Mangalore. Fabricado en 2008, este avión pertenecía a la flota de Air India Express, una filial de bajo costo fundada en 2005 con la finalidad de cubrir rutas internacionales de corta distancia, principalmente hacia destinos del Golfo y el sudeste asiático. En ese entonces la aerolínea contaba con unos 20 aviones similares y gran parte de sus vuelos eran operados por una combinación de comandantes extranjeros y primeros oficiales indios. Esta dinámica, aunque funcional, no estaba exenta de roces y problemas de comunicación. El capitán de este vuelo era un piloto con doble ciudadanía serbia y británica, de 55 años, con más de 10.000 horas acumuladas de experiencia. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba un primer oficial indio de 40 años con un historial profesional impecable y más de 3.600 horas de vuelo. Ambos debían trabajar en conjunto para garantizar la seguridad de la operación, pero el cansancio y una serie de decisiones cuestionables alterarían por completo ese equilibrio. A la 1:06 el avión despegó del aeropuerto de Dubái sin incidentes. La ruta sobrevoló el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, rumbo a la costa suroccidental de la India. Dentro del avión, todo estaba en calma. La mayoría de los pasajeros dormía. Sin embargo, en la cabina de mando, una señal preocupante pasó desapercibida. El capitán se reclinó y cayó en un sueño profundo. Más adelante, los registros de la grabadora de voz de cabina revelarían que el comandante durmió profundamente durante gran parte del vuelo. Durante más de hora y media, el primer oficial gestionó en solitario las comunicaciones con los controladores aéreos y la supervisión del vuelo. Pasadas ya más de 3 horas de vuelo, el primer oficial se puso en contacto con los controladores de tráfico aéreo del aeropuerto de Mangalore. Las condiciones meteorológicas eran buenas, cielo despejado y visibilidad aceptable. Pero había un problema importante. El radar terrestre del aeropuerto llevaba fuera de servicio desde hacía 2 días, lo que obligaba a la tripulación a operar sin una guía fundamental para el aterrizaje. Ante esa situación, el primer oficial mostró signos de duda. «El radar no está disponible. No estoy seguro de qué hacer», comentó en voz alta. El capitán, recién despertado y aún sin colocarse los auriculares, no respondió. Minutos después, a las 5:41 am, realizaron una reunión previa al aterrizaje, una práctica estándar conocida como briefing. Sin embargo, esta fase crítica se ejecutó de forma superficial. No se discutieron los parámetros mínimos necesarios, ni se revisó el perfil de descenso adecuado, ni se tomaron en cuenta las características especiales del aeropuerto. Fue una omisión grave. La aproximación comenzó de forma anómala. En lugar de iniciar el descenso a una distancia prudente, alrededor de 240 kilómetros del aeropuerto, como se hace habitualmente, comenzaron el descenso a tan solo 148 kilómetros del destino. Esto obligó al avión a perder altitud de forma mucho más agresiva de lo recomendado. El aeropuerto de Mangalore no da lugar a errores. Situado sobre una meseta estrecha, está rodeado de caídas abruptas a ambos extremos de la pista. Cada aproximación requiere un cálculo milimétrico, sin margen para correcciones tardías. A las 5:49, el comandante asumió el control directo del avión. Aunque estaba despierto, todavía se notaba que no había recuperado completamente la lucidez. Para descender más rápidamente, desplegó el tren de aterrizaje y los aerofrenos. Aún así, la altitud seguía siendo excesiva. En ese momento, la velocidad de descenso superaba los 3.000 pies por minuto, una tasa muy peligrosa para un aterrizaje en curso. El primer oficial, alarmado por lo que veía por el parabrisas, expresó con preocupación: «Estamos demasiado altos, la pista está justo ahí abajo». El capitán también reconoció el problema, aunque con resignación. «Oh, sí que estamos altos». En una situación como esta, lo indicado era realizar una aproximación frustrada, abortar el aterrizaje, ascender y volver a intentarlo. Pero el capitán no lo hizo. En su lugar, desconectó el piloto automático y optó por continuar el descenso manualmente, a pesar de que las condiciones no eran seguras. Las alertas del sistema de proximidad al terreno comenzaron a sonar.
El primer oficial pidió, con insistencia, que abortaran la maniobra. Go around, capitán. Esta aproximación no es estable. Incluso desde la torre de control, al notar algo anómalo, se les pidió confirmar si todo estaba en orden. El capitán, sabiendo que no lo estaba, respondió con un rotundo afirmativo. A pesar de las señales de advertencia, el avión siguió su descenso. La aeronave cruzó el umbral de la pista 24 con una velocidad de 160 nudos, muy por encima del límite recomendado. Además, se encontraba mucho más alto de lo necesario para un aterrizaje seguro. El avión tocó tierra de forma inestable, con solo una rueda trasera, lo que provocó un rebote. A pesar de que el primer oficial insistió en abortar el aterrizaje, el capitán continuó. El avión se asentó muy tarde, con apenas 850 metros de pista restante, insuficientes para frenar a esa velocidad. Aunque se activaron los frenos automáticos y los inversores de empuje, los frenos estaban en modo intermedio y no se aplicó frenado manual máximo. El primer oficial advirtió que no alcanzarían a detenerse, y tenía razón. En una maniobra desesperada e incorrecta, el capitán intentó despegar de nuevo tras haber activado las reversas, algo prohibido. El avión no logró ganar velocidad y salió de pista, chocando contra una antena y perdiendo el control. Segundos después, el avión cayó por el borde de la meseta, descendiendo en picada por un barranco de más de 50 metros de profundidad. Durante su caída, cruzó una carretera rural, se estrelló contra una ladera cubierta de vegetación y se partió en 3 grandes secciones. Tras el impacto, el avión explotó y fue rápidamente envuelto por las llamas. Aunque el choque fue violento, 8 pasajeros lograron escapar, algunos con graves quemaduras. El resto quedó atrapado entre el fuego y el fuselaje deformado. En minutos, el interior fue consumido por el incendio. De las 166 personas a bordo, 158 murieron. Los equipos de emergencia del aeropuerto llegaron primero, pero los restos principales estaban a más de 200 metros de profundidad, dificultando el acceso. La respuesta movilizó a más de 100 rescatistas, pero el terreno escarpado, el humo y la presencia de curiosos complicaron aún más las labores. Apenas ocurrió el accidente, los primeros en llegar no fueron los equipos de emergencia, sino los propios vecinos de las aldeas cercanas. Muchos bajaron por la ladera descalzos y con linternas improvisadas, tratando de rescatar a los sobrevivientes entre el humo y las llamas. Una niña fue hallada con vida, pero falleció camino al hospital. Aunque al principio se habló de 9 sobrevivientes, pronto se confirmó que solo 8 lograron escapar con vida. El resto de los pasajeros, atrapados por el cinturón o desorientados por el fuego, no tuvo oportunidad de salir. La escena era devastadora. Más de 70 personas murieron calcinadas, mientras que otros fallecieron por el impacto. La recuperación de cuerpos se completó el mismo día, pero para las familias el dolor apenas comenzaba. Se activaron centros de atención y días de duelo fueron declarados en varias regiones del país. La tragedia conmocionó a toda la India. La investigación comenzó de inmediato. El hallazgo más impactante fue la grabación de ronquidos en la cabina durante más de 90 minutos, lo que confirmó que el capitán había dormido profundamente durante gran parte del vuelo. Al despertar, aún aturdido por la inercia del sueño y posiblemente enfermo, tomó decisiones apresuradas sin coordinación con el copiloto. No realizaron un briefing adecuado y la aproximación fue iniciada desde una distancia demasiado corta debido a que el radar del aeropuerto no funcionaba. A pesar de múltiples advertencias del primer oficial, el comandante insistió en aterrizar. Con una trayectoria incorrecta, velocidad excesiva y sin frenar con máxima intensidad, el avión no logró detenerse y terminó saliéndose de pista. En un intento desesperado, el capitán trató de despegar de nuevo, algo prohibido en esas condiciones, provocando la pérdida total de control. El accidente reveló fallos humanos, técnicos y organizacionales, y dejó una marca profunda en la historia de la aviación india. Un avión de transporte regional con 68 ocupantes despega desde la ciudad de Santiago de Cuba con destino a la capital, La Habana. Es la última operación del día y además la última que recibe autorización antes de que la terminal aérea cierre por completo.
Un ciclón se aproxima y los encargados del control aéreo se apresuran a despejar el espacio de tráfico. Las condiciones del tiempo no son favorables, aunque tampoco presentan un carácter extremo. El trayecto es breve, el itinerario resulta familiar y los pilotos están habituados a volar sobre territorio cubano. Dentro de la cabina de mando, todo se desarrolla con aparente tranquilidad. El modelo ATR-72 de la compañía Aero Caribbean gana altura en dirección noroeste, dejando atrás extensiones de campos verdes y pequeñas localidades. Sin embargo, lo que estos 68 ocupantes ignoran es que más allá de las formaciones nubosas, existe algo que no es visible desde tierra ni perceptible por radio. Un fenómeno que, a lo largo de la historia de la aviación, ha cobrado numerosas vidas y que aguarda silencioso la entrada del aparato en su dominio. 4 de noviembre de 2010, Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba, en la isla caribeña. Pocos minutos pasan de las 4 de la tarde cuando el vuelo 883 de Aero Caribbean acelera sus tareas previas al despegue con el objetivo de partir lo más pronto posible y así evadir al huracán Tomás que se aproxima a la región. Este vuelo había comenzado en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, y tenía como destino final la ciudad de La Habana, Cuba. El itinerario incluía una parada técnica en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, ubicado en Santiago de Cuba. En esta segunda fase, la aeronave debía dirigirse al noroeste, sobrevolando la provincia de Santi Espíritus, antes de iniciar el descenso hacia el Aeropuerto Internacional José Martí. Era un recorrido breve y directo, aunque esa tarde estaba marcada por amenazas meteorológicas. El ciclón Tomás avanzaba por el Mar Caribe, forzando el inminente cierre de los aeropuertos en la zona oriental del país. La máquina utilizada era un ATR-72-212, un turbohélice bimotor fabricado en conjunto por empresas francesas e italianas. Concebido para vuelos regionales, este modelo es común tanto en aerolíneas de bajo presupuesto como en compañías estatales. La unidad, identificada con la matrícula CU-T1549, había sido entregada originalmente en 1995 a Continental Express y fue incorporada a Aero Caribbean en 2006. Durante su vida operativa, acumuló más de 25.000 horas de vuelo y realizó alrededor de 34.500 trayectos. El ATR es un aparato eficiente y resistente, equipado con botas neumáticas de deshielo en los bordes de ataque de alas y estabilizador horizontal, además de sistemas térmicos eléctricos para las hélices, los sensores y el parabrisas. A pesar de contar con certificación para operar en entornos con temperaturas bajo cero, este modelo ha mostrado vulnerabilidades cuando enfrenta acumulaciones de hielo, circunstancia que ha provocado múltiples accidentes con pérdida de control en pleno vuelo. Aero Caribbean, denominada oficialmente Aero Caribbean S.A., fue una empresa aérea estatal de Cuba, fundada el 2 de diciembre de 1982. Su sede se encontraba en La Habana y su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional José Martí, desde donde gestionaba vuelos internos y conexiones internacionales en el Caribe y América Latina, además de servicios charter y rutas regionales. La compañía nació como complemento de Cubana de Aviación para enlazar ciudades secundarias y trayectos que la aerolínea principal no atendía. Su flota estaba compuesta principalmente por aeronaves ATR y algunos modelos de transporte regional de origen soviético. Operó hasta 2015, año en que fue integrada a Cubana de Aviación. A lo largo de su existencia enfrentó retos como la carencia de repuestos, el envejecimiento de las aeronaves, restricciones económicas y limitaciones en la infraestructura operativa, factores que afectaron su modernización y los niveles de seguridad. Aún así, cumplió un papel clave en la conectividad aérea del país durante más de 30 años. A los mandos del aparato se encontraba el capitán Ángel Villamartínez, acompañado por el primer oficial Luis Lima Rodríguez, ambos pilotos cubanos con licencias en regla. La tripulación se completaba con 5 auxiliares de cabina: Raciel Echevarría, María Torres, Fara Guillén, Juan Carlos Banderas y Andy César Galano. Entre los pasajeros viajaban 61 ocupantes de al menos 11 nacionalidades distintas. La mayoría eran ciudadanos cubanos.
aunque también se encontraban a bordo argentinos, mexicanos, neerlandeses, alemanes, españoles, franceses, japoneses, venezolanos y australianos. Algunos eran turistas, otros funcionarios diplomáticos y varios se desplazaban para reunirse con familiares. A las 16:44, el ATR de Aerocaribbean inició el rodaje por la pista de salida. El despegue se realizó sin contratiempos y la aeronave puso rumbo hacia la capital cubana. El trayecto comenzó con una calma relativa. Los pasajeros se relajaban tras abandonar Santiago, mientras desde las ventanillas se observaba un cielo gris y completamente cubierto. En la cabina, el comandante y su copiloto supervisaban el ascenso de forma rutinaria. Transcurridos aproximadamente 45 minutos de vuelo, la temperatura exterior descendió por debajo del punto de congelación. La visibilidad continuaba siendo aceptable, pero el ATR penetró en capas de humedad con temperaturas negativas. El hielo comenzó a acumularse en las alas, en las entradas de aire, incluso posiblemente en las hélices. A las 17:36, la tripulación solicitó un descenso debido a la formación de hielo. En ese momento se produjo el siguiente intercambio con el control de tráfico aéreo, marcado por cierta dificultad en las comunicaciones debido a la interferencia. Se reproducen las instrucciones y respuestas breves del ATC, adaptadas a su contexto original. Avión 883, pendiente de tu solicitud, tiene un tránsito a las 12 de su posición, distancia 78 millas, sentido contrario, 190, sea tomar vectores. Es correcto, ahora por el 6880. Aeronave que llama 883 o 680. El 883, solicitando 160 por el reglamento. Sí, señor, tiene un tránsito para las 12 de su posición, distancia 30 millas, sentido contrario, si desea tomar vectores. Correcto, 190, Gire de derecha rumbo 330. 330 por la derecha y paramos 602. Correcto, avión 680, gire de derecha rumbo 150. Derecha 150, el avión 680. Tras esta coordinación, el avión inició un viraje hacia la derecha, rumbo 330 grados. Sin embargo, la aeronave no reaccionó de manera normal y empezó a perder estabilidad. El ATR oscilaba bruscamente, alternando inclinaciones hacia la derecha y la izquierda, mientras la nariz del avión variaba de actitud con movimientos repentinos. Con tensión en la voz, los pilotos intentaron recuperar el control. Óyeme, Instantes más tarde, a las 17:42, el aparato se precipitó contra una zona arbolada cercana a Guasimal, en la provincia de Sancti Spiritus. El impacto fue devastador y no hubo supervivientes entre los ocupantes. La investigación oficial, apoyada por ATR y el BA, recuperó las cajas negras y confirmó que el ATR-72 estaba en buen estado. El avión entró en una zona de hielo severo a 20.000 pies. Perdió sustentación y control, y los pilotos no aplicaron correctamente los procedimientos, provocando una pérdida irrecuperable. Murieron los 68 ocupantes. El fuselaje quedó destruido e incendiado. Las víctimas fueron halladas en sus asientos y trasladadas al Instituto de Medicina Legal. Argentina repatrió a sus 10 ciudadanos fallecidos. El caso resaltó la vulnerabilidad de los ATR en hielo extremo, lo que llevó a algunos países a reforzar procedimientos y entrenamientos. En Guasimal se colocó una placa en memoria de las víctimas,
y el accidente sigue siendo uno de los peores de la aviación cubana. Aunque la tragedia del vuelo 883 de Aero Caribbean es una de las más severas y menos difundidas que involucran a un ATR-72, no constituye un caso aislado. Este modelo, fabricado desde 1989 por el consorcio ATR, integrado por Airbus y Leonardo, ha estado implicado en al menos 66 incidentes, de los cuales 40 terminaron en pérdida total y 13 provocaron víctimas mortales hasta agosto de 2024. Varios de estos sucesos estuvieron relacionados con condiciones de engelamiento, lo que ha puesto de relieve las limitaciones del avión y los peligros asociados a entornos meteorológicos extremos. Algunos ejemplos notables incluyen vuelo 4184 de American Eagle, 1994, Estados Unidos. Primer accidente fatal del modelo. La formación de hielo en los alerones generó una pérdida de control durante la aproximación, causando la muerte de 68 personas. Vuelo 791 de Transasia Airways, 2002, Taiwán, enfrentó hielo severo en pleno vuelo y terminó impactando contra el mar. Fallecieron los 2 pilotos. Vuelo 120 de Utair, 2012, Rusia. Sin un deshielo previo adecuado y con acumulación posterior, la tripulación perdió el control minutos después del despegue. Murieron 33 de las 43 personas a bordo. Vuelo 691 de Yeti Airlines, 2023, Nepal. Durante la aproximación, la aeronave se estrelló tras un manejo incorrecto de las hélices. Aunque la investigación apuntó más a fallos operativos que a hielo, las 72 personas a bordo murieron. Vuelo 2283 de Boe Paz, 2024, Brasil. Un ATR-72-500 cayó desde 17.000 pies en una zona urbana cerca de Viñedo. Los 62 ocupantes perdieron la vida. El informe preliminar indicó que los pilotos reportaron problemas intermitentes en el sistema de deshielo en una región con advertencia oficial de hielo entre 12.000 y 21.000 pies. Testigos grabaron al avión cayendo en espiral antes del impacto. El 4 de noviembre de 2010 dejó una marca profunda en los cielos cubanos. Ese día, 68 personas viajaban movidas por la rutina, la esperanza o la ilusión, sin imaginar que su trayecto sería interrumpido por una combinación invisible de errores y circunstancias. Una mezcla de meteorología extrema y una aeronave poco tolerante a fallos en presencia de hielo creó una situación en la que el margen para reaccionar desapareció en cuestión de segundos. En la aviación no siempre es necesario un colapso estructural masivo ni una tormenta perfecta para provocar una tragedia. Basta con que un elemento se gestione de forma incorrecta en el instante menos oportuno para que todo se derrumbe. Torre Aeroperú 603. Torre Aeroperú 603. Aeroperú 603, torre, prosigan. Que declaramos emergencia. No tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Sin instrumentos esenciales. Vuelo 603 de Aeroperú. 29 de septiembre de 1996. Faltaban apenas 3 días para la catástrofe. Amanecía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando un Boeing 757 se alineaba en la pista para despegar. Su trayecto estaba programado entre Lima y Ciudad de México, con una duración aproximada de 4 horas y 50 minutos por tramo. A las 6:45, el moderno jet comenzó su carrera de despegue. El potente rugido de sus motores hizo levantar vuelo a un grupo de aves que rondaban la pista. Una de ellas cruzó inesperadamente y fue absorbida por el motor izquierdo. En cabina, los pilotos percibieron un golpe leve, pero el propulsor siguió funcionando con normalidad y ningún sistema de alerta se activó. De este modo, el avión continuó su ruta hacia México sin mayores contratiempos. El aparato pertenecía a Aeroperú, la aerolínea bandera del país, que en ese momento celebraba 23 años de operaciones. Había sido fabricado el 16 de noviembre de 1992, por lo que tenía apenas 3 años y 11 meses de uso.
Fue alquilado por la compañía 1 año y medio después de su construcción y ya llevaba más de 2 años integrándose a los cielos peruanos. Era el segundo Boeing 757 en la flota de la empresa. Por aquel entonces, Aeroperú atravesaba serias dificultades financieras, consecuencia, según se decía, de una administración deficiente. Bajo ese argumento, el gobierno decidió privatizar la compañía en 1993, siendo Aeroméxico el comprador más fuerte. Tras la adquisición, la aerolínea mexicana buscó darle un nuevo impulso. Se renovó la imagen corporativa, se ajustaron los estándares de seguridad y se ampliaron las operaciones a destinos internacionales. Oficialmente, se proyectaba que Aeroperú vivía una nueva etapa de crecimiento, aunque la realidad era que la corrupción y los intereses políticos seguían marcando su rumbo. Al llegar a México y tras desembarcar a los pasajeros, se hizo una inspección visual de rutina al avión. Allí se descubrió que 2 álabes del motor izquierdo estaban dañados. Se ordenó entonces que, al regreso a Lima, la aeronave fuera llevada directamente al hangar para su reparación. De vuelta en Perú, y siguiendo lo dispuesto por los mecánicos, el 757 fue trasladado al hangar para reemplazar las piezas dañadas en la turbina. El trabajo debía completarse con rapidez. En aviación, un avión detenido en tierra no genera ingresos, solo pérdidas. Así, el equipo de mantenimiento avanzaba a contrarreloj con la reparación. Era el 1 de octubre, 18 horas antes del desastre. El Boeing 757 matrícula OB1718, con el nuevo esquema de Aeroperú, fuselaje blanco arriba, franja azul y roja en el medio y vientre metálico, llevaba apenas 2 días en tierra. Aprovechando su paso por el hangar, recibió un retoque de pintura. Para proteger los puertos estáticos, los técnicos los cubrieron con cinta adhesiva. El motor ya había sido reparado y todo parecía estar en orden. Alrededor de las 11 de la noche, el pintor aeronáutico concluyó su labor. A las 11:10 de la noche, la aeronave pasó a revisión. 2 supervisores de mantenimiento y luego un inspector de calidad la examinaron. Nadie notó nada extraño. Cerca de las 11:50, el comandante llegó para su inspección previa. Con una linterna recorrió la superficie exterior, pero tampoco detectó irregularidades. Tras una larga jornada en el hangar, el 757 fue remolcado a la plataforma. En la sala de espera, 61 pasajeros, muchos en conexión desde Miami hacia Chile, recibieron la noticia esperada. Podían abordar. A bordo también iban 7 auxiliares de cabina y 2 pilotos experimentados. El capitán era Eric Schreiber, de 58 años, con más de 21,000 horas acumuladas y una amplia trayectoria en la aviación peruana. Además de ser instructor del Boeing 757, era jefe de pilotos de la compañía. Su copiloto era David Fernández, de 42 años, con cerca de 8,000 horas de vuelo y 719 en ese modelo específico. Una tripulación veterana, a bordo de un avión joven, se preparaba para un vuelo nocturno rutinario. Pasada la medianoche, el Boeing 757 matrícula OB1718 inició el rodaje hacia la cabecera de la pista 15 del aeropuerto Jorge Chávez. La tripulación completó las listas de verificación sin novedades. El control de tránsito aéreo le asignó el código de transpondedor 5603, con el que aparecería en radar. Excelente, autorizado a Santiago, FOM número 1, nivel inicial 290, proceder en ruta, transponder 5603. Las condiciones eran favorables. La atmósfera estaba tranquila, sin tormentas ni lluvia. Aunque había un 69% de iluminación lunar para esa fecha, la luna se había ocultado horas antes, dejando el cielo completamente oscuro. No era un inconveniente para un vuelo por instrumentos en una aeronave equipada con tecnología moderna de navegación. A las 00:42 de la madrugada del 2 de octubre de 1996, el capitán aplicó potencia. Los motores Pratt y Whitney rugieron y el 757 aceleró sobre la pista hasta alzarse en el aire rumbo al sur. En los primeros segundos de ascenso, el copiloto Fernández notó algo extraño en sus instrumentos. La indicación de velocidad y altitud no tenía sentido. En la cabina,
Los indicadores de presión estática estaban obstruidos, y eso hacía que los altímetros y velocímetros mostraran datos contradictorios o imposibles. Enseguida comenzaron a activarse múltiples alarmas, advertencias de exceso de velocidad, alertas de pérdida de sustentación, avisos de diferencia de velocidad entre los instrumentos. Desde ese momento, en plena oscuridad y sobre el Océano Pacífico, la tripulación se enfrentaba a un vuelo sin referencias confiables. El 757 de Aeroperú se alejaba de la costa rumbo al mar. Wind shear, wind shear, wind shear. Esto es nuevo, realmente. Es máximo, pero máximo. Aeroperú 603 en el aire 42, llame salida 119,7. Buenas noches. ¿Ah? Por eso me dio rápido. ¿Ah? Ya. ¿Qué más no preparo? Estoy trabajando con la velocidad. Espérate, no. Aeroperú 603, 197. 603. Positivo, ponle 10 grados, estamos bajando. El capitán Schreiber asumió el mando y ordenó un viraje a la derecha mientras revisaba los manuales de procedimientos de emergencia. Pero la situación era caótica. La computadora de vuelo recibía información errónea desde los sensores bloqueados, y cada alarma que se encendía generaba más confusión. La tripulación decidió desconectar el piloto automático y declarar emergencia, mientras en la cabina el desconcierto aumentaba. Los pilotos no conseguían ponerse de acuerdo. Las alarmas sonaban sin parar y los instrumentos entregaban lecturas imposibles. El copiloto Fernández intentaba estabilizar el avión, pero los indicadores mostraban cifras contradictorias. A ratos parecían normales, y eso les daba confianza momentánea, pero enseguida volvían a marcar datos absurdos. El controlador de área de Lima, viendo al avión en radar, lo observaba estable a unos 10.700 pies de altitud. Sin embargo, lo que no sabía era que el radar estaba recibiendo la misma información errónea que salía de los sistemas del 757. En realidad, el avión estaba en un descenso continuo hacia el océano. Cada vez que la presión dinámica en los sensores bloqueados cambiaba, los velocímetros se volvían aún más inestables. A veces mostraban exceso de velocidad, otras veces pérdida de sustentación. Esto provocaba la activación simultánea de alertas opuestas, advertencias de overspeed, junto con alarmas de stall. El capitán, convencido por momentos de que el avión estaba en peligro de entrar en pérdida, levantaba el morro con fuerza. Sin embargo, lo que lograba era aumentar el ángulo de descenso sin que él lo supiera. El sistema de advertencia de proximidad con el terreno, GPWS, comenzó a sonar. Terrain, terrain. Pull up, pull up. Pero la tripulación, saturada por la cantidad de alarmas, creyó que era otro error más de los instrumentos. Decidieron ignorarlo. El copiloto, ya estresado, solicitó ayuda. ¿Hay algún avión que nos pueda asistir para que nos confirme velocidad y altitud? Pero en ese momento no había otra aeronave cercana que pudiera ofrecer esa información visual. Ellos estaban solos, en la oscuridad total del Pacífico, intentando volar sin los datos esenciales. En cabina la tensión era insoportable. Las alarmas no cesaban y cada intento de corrección empeoraba la situación. Aunque los instrumentos indicaban que el avión estaba nivelado, en realidad seguía descendiendo hacia el mar. El copiloto, agotado, pidió apoyo al control. Lima, 603. No tenemos instrumentos básicos, altímetro ni velocímetros. Declaramos emergencia. El controlador intentaba ayudar, pero el radar también mostraba datos erróneos. Según la pantalla, el 757 estaba a casi 10.000 pies, cuando en verdad descendía peligrosamente. De repente, el GPWS lanzó su advertencia. ¡Whoop, whoop! ¡Pull up! ¡Pull up! El capitán levantó el morro. El avión trepó unos segundos, pero enseguida apareció la falsa alerta de exceso de velocidad, sembrando más dudas. Desconectaron el piloto automático e intentaron seguir manualmente. Pero sin referencias reales todo era caos. El descenso era inevitable.
La cabina estaba saturada de alarmas y voces que pedían calma. En la oscuridad, sin horizonte visible, distinguir el cielo del mar era imposible. ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Espérate, no. Sí, con eso vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. Estaría listo para 6 minutos para proseguir con ayuda. 2 mile terrain. 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 Alarma de terreno. 2 mile terrain. Alarma de terreno. 2 mile terrain. Wind shear. Wind shear. Wind shear. No le entiendo. 2 mile Se terrain. menciona que está efectuando 2 visión mile terrain. Está circulando hacia el oeste. Sí, Mateo, estamos rumbo a 250, pero estamos yendo hacia el mar porque tenemos mensaje de terreno, alarma de terreno. Sí, afirmativo, se menciona que está a 42 días volando con rumbo hacia el oeste, rumbo 250, hacia el oeste. Estamos sobre el agua, ¿no es cierto? 2 mile terrain. 2 mile Sí, bueno, terrain. ¿por cuál es la altura que indica el avión tiene 2 una mile terrain. 2 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 mile terrain. Estamos impactando en agua. 2 mile terrain. 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 A la 1:11 de la madrugada del 2 de octubre de 1996, el Boeing 757 de Aeroperú se estrelló contra el Pacífico, apenas 29 minutos después del despegue. No hubo sobrevivientes entre los 70 ocupantes, 61 pasajeros y 9 tripulantes. La investigación concluyó que los puertos estáticos habían quedado tapados con cinta adhesiva tras un mantenimiento. Esto inutilizó los instrumentos de vuelo. La falla no fue detectada en la inspección previa y Boeing no contaba con un procedimiento para este tipo de emergencia. El accidente quedó como uno de los más recordados en la aviación latinoamericana. Un error humano en tierra, controles incompletos y la falta de protocolos bastaron para que se perdieran 70 vidas en media hora. Aeroperú, debilitada, cesaría operaciones en marzo de 1999. Más allá de informes técnicos, la tragedia dejó un vacío enorme. Familias, pasajeros y tripulantes que jamás regresaron a casa. Este relato es un homenaje a cada uno de ellos. Que descansen en paz y que su recuerdo mantenga viva la importancia de aprender de los errores.